El sistema penitenciario dominicano refleja un panorama alarmante, donde las promesas de rehabilitación se convierten en crueles ironías e incluso son un foco de enfermedades y abandono. Según un informe del 2023, 4.381 internos padecen condiciones graves de salud, encabezadas por la hipertensión, que afecta al 35.81%. Le sigue la diabetes con 16.57% y el VIH con un 9.8%. Entre otras condiciones, todas agravadas por el hacinamiento y la falta de atención médica. Centros como La Victoria y la cárcel de Cotuí lideran en casos de enfermedades crónicas e infecciosas, reflejando el colapso del sistema sanitario penitenciario. La salud mental también está en crisis, con cientos de reclusos afectados por trastornos psicológicos sin tratamiento adecuado. Además, muchos internos enfrentan condiciones de vida degradantes, desde celdas insalubres hasta la falta de acceso a ropa limpia o alimentos básicos. El informe dice que habían personas torturadas, que hubo una persona en el 15 de Asua. El 15 de Asua es el que no tiene familia, el que no tiene recursos, el pobre diablo, donde ahí las condiciones son infrahumanas. Ahí, cuando fue la defensa pública, encontró una persona amarrada en un palo. Eso es inaceptable en estos tiempos. Un sistema diseñado para reinsertar, pero que en muchos casos solo recicla delincuentes. Así podría describirse la realidad del sistema penitenciario dominicano, donde las promesas de rehabilitación chocan con un modelo que no logra siquiera cumplir los estándares más básicos de dignidad y efectividad. A pesar de los avances que representa el nuevo modelo penitenciario, o que representó en su momento porque también ha decaído, el país sigue lejos de alcanzar los objetivos de la Ley 113/21. Esta legislación, creada para humanizar las penas y garantizar los derechos humanos, contrasta con una dura realidad. La mayoría de los centros penitenciarios funcionan bajo un mismo sistema arcaico, donde la falta de condiciones mínimas de habitabilidad es la norma. Nosotros todos los años rendimos un informe de las condiciones de detención y de prisión. Y todos los días es más de lo mismo. Y de manera progresiva empeorando. De manera progresiva. Esto quiere decir que los administradores y los dueños de dirigir, administrar, gerenciar las cárceles han fracasado como el mismo sistema. El impacto de este déficit trasciende las paredes de las cárceles. Cuando el sistema penitenciario falla en rehabilitar a los privados de libertad, la reincidencia criminal se convierte en un patrón. Personas que cumplen condenas y regresan a las calles lo hacen muchas veces, peor que como entraron, manteniendo viva la rueda de la criminalidad. Y te voy a decir que cuando fui en su momento directora de la Oficina de Defensa Judicial, decíamos que nuestras cárceles eran escuelas del crimen y cárceles del miedo. Nosotros no queremos que nuestro sistema se vea ahí, porque se ha hecho mucho esfuerzo durante todos estos años. Y el Código Procesal Penal nos prometía, la norma nos prometía los procesos rápidos y sencillos, y con medidas alternativas a la prisión. Pero hay una cultura en la República Dominicana, una cultura positivista de tránquelo y después investigo. Son centros de especialización de crímenes y delitos en República Dominicana. Tú puedes entrar por una riña, un pleito entre uno y otro, y donde nunca se habían visto envueltos en un problema. Y en la cárcel en República Dominicana tú sales con una maestría y con una especialización en cualquier tipo de crimen que se pueda cometer. Pero la realidad es contundente. Un porcentaje considerable de internos que al salir de prisión se convierten en delincuentes de carrera, evidenciando el fracaso de un sistema que debería transformarlos, no condenarlos nuevamente. Desde 2010, gobiernos han prometido bloquear las comunicaciones en las cárceles. En 2014, un sistema piloto en Asua dio esperanza, pero pronto quedó en el olvido.
En tanto que iniciativas similares han sido presentadas al Congreso sin éxito, y las cárceles continúan siendo epicentros de operaciones criminales. El tema de los privilegios. Adentro de la cárcel hay negocios, hay colmados, hay barberos, hay de todo, que es un mundillo, vamos a decir así, adentro que existe afuera. Hay hasta casas de empeño. Pero también hay un crimen organizado penetrado, en el sentido de que desde la cárcel se dirigen bandas organizadas. Ahora vi que se firmó un acuerdo entre Indotel y la Procuraduría General de la República para el tema de la no comunicación o buscar los elementos técnicos para que eso no ocurra. El presidente de la República se ha preocupado, señores, considerablemente con el tema penitenciario en República Dominicana. Se ha preocupado, nos lo ha manifestado y lo hemos sentido así, de tal manera que ha creado comisiones para la reforma penitenciaria en República Dominicana. Y debo de confesar que esas comisiones se están trabajando arduamente. Sabotajes, falta de mantenimiento y la corrupción de siempre. Por años se ha reconocido lo evidente. Las cárceles son una extensión del crimen organizado y las soluciones reales siguen siendo una promesa. Hay una cantidad considerable de privados de libertad inocentes. Están así que nosotros en el 2024 logramos obtener aproximadamente 5,000 absoluciones o descargos con autos de no al lugar. Esto quiere decir que jueces y juezas dijeron, ellos no cometieron los hechos. Según los datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios, de las 25.987 personas privadas de libertad, 14.639, es decir, el 56.34%, están bajo la condición de preventivos. Los condenados por su parte suman 11.348 internos, representando un 43.66% del total. Lo primero es que esa cifra no es real. Eso es una maquillación de la cifra, ¿por qué más? Ahora mismo nosotros estamos aproximadamente en un 70% de la cantidad de presos preventivos que inclusive han sobrepasado el plazo que establece el propio Código Penal. En las cárceles no solo se habla de hacinamiento, ni de cómo estas instituciones muchas veces se convierten en un brazo operativo de la criminalidad en el país, sino también de una crisis sanitaria que refleja un panorama alarmante de abandono y precariedad. Hay que exterminar, excluir, sacar policías y guardias administrando cárceles en la República Dominicana. Vamos a seguir en lo mismo. Y reforma no es solamente cambiar las paredes y que tenga un espacio higiénico. Reforma tiene que ver con la buena administración también de una cárcel, con el buen trato, con el respeto a la dignidad de ese ser humano, de esa persona. Más allá de los titulares sobre fugas, violencia y corrupción, las enfermedades dentro de los centros penitenciarios dibujan una realidad. Tenemos muchas personas envejecientes, personas enfermas, enfermos terminales, tenemos dolencias de salud graves como hipertensión, diabetes, SIDA, tuberculosis. Entonces necesitamos que se le ponga la atención. Por eso hay que coordinar con el Ministerio de Salud Pública, que le compete la salud del pueblo dominicano y también las de los privados de libertad. Los datos: miles de personas privadas de libertad enfrentan problemas de salud que van desde la hipertensión y la diabetes hasta enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis, en un contexto donde el acceso a la atención médica es limitado y la infraestructura sanitaria es casi inexistente. Los enajenados mentales sobrepasan los 500. Imagínate tú, tenemos deficiencia extrema en los hospitales fuera de las cárceles para albergar a personas con trastornos
mentales. La salud mental también es un problema crítico, con cientos de reclusos viviendo con trastornos psicológicos que rara vez reciben tratamiento adecuado. El sistema no está creado ni aquí ni en ningún otro país para que todo el mundo esté preso. Nosotros tenemos una situación, el pobre va a la cárcel seguro. Un informe de la Oficina Nacional de la Defensa Pública del 2023 muestra una radiografía de salud en los centros penitenciarios del país que deja ver 4.381 internos que padecen enfermedades que van desde afecciones crónicas hasta infecciones graves. ¿Cómo es que en estos tiempos en algunas cárceles no hay médicos? ¿Cómo es posible que con una cárcel que tiene 7,000 y tantos internos, solamente existan de 10 a 15 médicos? Sí cumplen y van. La hipertensión encabeza la lista de las enfermedades, afecta al 35.81% de los reclusos, un total de 1.569 personas. Que nosotros hasta la saciedad hemos denunciado, hemos informado la cantidad de privados de libertad de enfermos que tenemos. El reporte detalla que 726 reclusos, el 16.57% padece de diabetes, mientras que 503 personas, que representan el 11.48%, enfrentan trastornos de salud mental. En cuanto a enfermedades infecciosas, el VIH afecta a 431 personas, representando el 9.84% de la población carcelaria. Además, 157 reclusos, equivalente al 3.58%, han sido diagnosticados de tuberculosis, una enfermedad que, como el VIH, se ve favorecida por el hacinamiento y las condiciones insalubres. En otras afecciones, el asma afecta a 333 personas presas, para el 7.60%, mientras que 264 personas representan el 6.03% y padecen problemas dermatológicos. Las enfermedades cardíacas y la hepatitis también aparecen en el listado, con 119 y 69 casos respectivamente. Por último, aunque menos frecuentes, se registraron 44 casos de discapacidad física, que son el 1%, y 13 de discapacidad visual, que representan el 0.30%. Se podría hacer una evaluación, que lo establece la ley, de aquellos enfermos terminales que ya se están muriendo, de ir a su casa a morirse. El documento incluye imágenes y algunos casos específicos donde se establece la vulneración de derechos humanos y la precariedad del sistema penitenciario. Pero en el único lugar que se cumple con ese mandato, libertad desde la sala de audiencia en primera instancia, en corte de apelación, en casación o en habeas corpus, en el único lugar que se cumple es en el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. Si no podemos controlar, disciplinar, educar 25,000 personas que no se gobiernan, imagínate 12 millones de personas en una sociedad que van y vienen, entran y salen, suben y bajan. Nelson Mandela dijo, aquel que duró 27 años privado de libertad en más de 3 cárceles, dijo, si tú quieres conocer el desarrollo de un pueblo, solamente debes de visitar las cárceles. Tras la pausa. Habremos muchos medianos, pequeños y grandes comerciantes que, si de aprobarse esta ley, tendremos que cerrar nuestras puertas porque no vamos a aguantar toda esa carga impositiva que el gobierno quiere imponernos.